Buenas tardes a todos y todos. Bienvenido Manuel González Martínez. Gracias. Te saludamos aquí los miembros de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que de acuerdo con la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, tenemos atribuciones para realizar este proceso, esta etapa de la convocatoria para selección del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que en su base tercera, numeral 3, dice que podemos realizar entrevistas individuales con los postulantes preseleccionados y estas entrevistas se llevarán a cabo del 26 al 28 de febrero de 2019, previo citatorio. Hicimos llegar con oportunidad los temas y algunos de los términos con los que se va a llevar esta entrevista, pero lo recordamos aquí. Tenemos un tiempo de 20 minutos para que nos expongas estos temas que te enviamos con oportunidad y posteriormente en 30 minutos haremos una serie de preguntas de los comisionados y comisionados que estamos aquí presentes. Entonces, pues te dejamos el micrófono para que nos hagas la exposición correspondiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, miembros integrantes del Pleno de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Guerrero, que está en miras de implementarse en base a todos esos procesos que estamos llevando a cabo a través de estas entrevistas. Pues mi nombre es Manuel González Martínez, ya me conocen en base a mi currículum que se hizo llegar en su momento y a la documentación que presenté. Quisiera empezar, porque es poco el tiempo y creo que los temas son vastos para poder no dar una entrevista de 20 minutos, sino de verdad nos podríamos quedar aquí horas o días platicando de este tema y hay mucho que hacer en el estado de Guerrero y en el país. Quisiera exponer que los esfuerzos para combatir la corrupción se han centrado en los temas de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia. Desde el año 2000, cuando se crea la Auditoría Superior de la Federación, y en el 2002 en el Estado de Guerrero, cuando se crea la Auditoría Superior del Estado, sin duda alguna estos aspectos fueron prácticas, estas instituciones fueron encaminadas para realizar prácticas para combatir la corrupción. La fiscalización de los recursos públicos se da en el 2000, ya cuando se genera la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de la Federación, y en el 2002 cuando en el Estado de Guerrero se implementa la Auditoría General del Estado. Sin duda alguna también el tema de la transparencia y acceso a la información es un tema primordial para combatir la corrupción en el país, en el mundo y en el estado de Guerrero. Por eso las reformas en materia de transparencia que se generaron en el año 2014, ya dotando de autonomía al Instituto de Transparencia a nivel nacional y obligando a los estados a crear sus propios institutos de transparencia, coadyuvan para combatir la corrupción. Es decir, la rendición de cuentas, la fiscalización, la transparencia y el acceso a la información son bastones importantes para combatir la corrupción en cualquier estado democrático. Sin embargo, bueno, las prácticas encaminadas para combatir la corrupción y la discrecionalidad del Estado han sido infructíferas hasta donde se puede notar. No solo en nuestro país, sino en el mundo. La experiencia nos ha demostrado que los esfuerzos aislados de los entes públicos son insuficientes. Para ello, precisamente se ha creado un sistema para fortalecer controles internos que no solo permitan establecer y erradicar la corrupción, sino bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación con las autoridades competentes en la materia. Este sistema se ha denominado Sistema Anticorrupción, que como ustedes bien lo saben, en el año 2015 se generaron reformas en materia anticorrupción, dotando al Congreso de la Unión para la emisión de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. En el estado de Guerrero, en el 2017 se hacen las adiciones respectivas y se crea lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Previamente, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, emitida por el Congreso de la Unión, obliga a los estados precisamente a instrumentar sus propios sistemas locales anticorrupción que vayan en concordancia y en armonía con lo que la Ley General y la propia Reforma Constitucional Federal establece para esta materia. Como bien lo saben, bueno, el sistema anticorrupción, bueno, no es más que una instancia de coordinación entre autoridades estatales, municipales, en el caso local, pues para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción y responsabilidades administrativas, donde
también se genera una coordinación para los procesos de fiscalización y el control de recursos públicos, en el cual, sin duda alguna, la participación de la ciudadanía a través de un comité, como los que son ustedes, juega un papel muy importante. Este esquema no se había dado anteriormente. La participación de la ciudadanía no se estaba dando en los procesos para combatir la corrupción. Eran acciones aisladas, como ya lo había comentado, la Auditoría Superior de la Federación por su cuenta, la Secretaría de Función Pública por su cuenta, los órganos estatales de control por su cuenta, las auditorías locales por su cuenta, los institutos de transparencia por su cuenta. Sin embargo, al crear este sistema, sin duda alguna, se fortalece el combate a la corrupción, puesto que se va a generar una coordinación integral bajo políticas públicas anticorrupción, que sin duda alguna van a ir encaminadas todas a un aspecto, que es primeramente disminuir y a la postre erradicar en definitiva la corrupción. Como bien lo saben, estas reformas anticorrupción en el estado de Guerrero, como lo comentaba, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2018 con la ley del sistema anticorrupción local, la cual trajo consigo también nuevas leyes y nuevos ordenamientos, que es la ley del sistema estatal anticorrupción, que es la que nos ocupa, y otros ordenamientos como lo es la ley 465 de responsabilidades administrativas, entre otros. Cabe destacar que también se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, dotando a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de nuevas atribuciones en materia de control interno, fiscalización y auditoría y en materia de transparencia. Más adelante tocaremos algunos puntos de la Ley del Sistema Estatal, de la propia Ley de Responsabilidades e inclusive del decreto que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el que se dota de nuevas facultades a la Secretaría de la Contraloría. Como bien lo saben, yo ahí trabajo, estoy como encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de alguna manera estamos inmersos en los temas, inclusive más adelante tocaremos el tema de la estructura, los reglamentos que ya se están trabajando, en el cual seguramente habrá oportunidad de que ustedes ya tengan el análisis de los mismos para poder ya echar a andar este sistema e implementar lo que es la Secretaría Ejecutiva, que ya viene desfasada desde el año pasado. Cabe destacar, bueno, que el objeto del sistema anticorrupción en Guerrero pues, es establecer principios, bases generales, políticas públicas anticorrupción, procedimientos de coordinación para combatir la corrupción, la fiscalización y el control de recursos públicos. En específico, uno de sus objetos principales es establecer y articular y evaluar la política anticorrupción. A nivel nacional ya hay una propuesta, en diciembre del año pasado se generó la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción por parte de la Secretaría Ejecutiva del propio sistema. No se ha aprobado en definitiva, sin embargo, los estados tendrán que adoptar o alinear su propuesta, su política anticorrupción a esa política nacional, que más adelante, si hay oportunidad y da tiempo, podremos hablar de ella. Como bien lo saben, el sistema anticorrupción se integra por 3 comités de mucha importancia, como lo es el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, que son ustedes, el Comité Rector del Sistema de Fiscalización, que no se encuentra integrado y que no está operando en el Estado, que más adelante tocaremos el tema de si es pertinente integrarlo o alinearnos a lo que maneja el Sistema Nacional de Fiscalización en base a las reuniones que se han tenido por parte de los órganos de fiscalización, las ASOFIS, donde han determinado un criterio que quizá no sea viable que las entidades federativas puedan crear sus propios sistemas de fiscalización locales, sino que se alineen simplemente al sistema de fiscalización nacional. Y también otro de los entes que figuran dentro de la integración del sistema anticorrupción, pues lo es los municipios del Estado de Guerrero, el cual tendrá que concurrir al propio sistema a través de sus representantes. Como lo mencionaba, el sistema se integra por esos 3 comités y por los municipios. Cabe destacar que el Comité Coordinador pues, es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema. Y una de sus tareas principales es diseñar y promover y evaluar la política pública en materia anticorrupción. Está integrado, bueno, como ya lo saben, por 6 integrantes titulares de diversas instituciones públicas del Estado y por el presidente que se encuentra aquí presente del Comité de Participación Ciudadana. Dentro de sus facultades del Comité Coordinador, bueno, las más importantes es establecer recomendaciones públicas vinculantes, es diseñar la política estatal anticorrupción, requerir información del cumplimiento del avance de esas políticas, establecer un sistema integral de información a través de plataformas que están establecidas en la propia ley, que más adelante también tocaremos, y generar pues, los mecanismos de coordinación con los municipios, que se encuentran completamente aislados, no hay nadie que nos coordine para el tema del combate a la corrupción, puesto que sus órganos internos de control ni siquiera están estructurados. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción en los municipios si ni siquiera está la maquinaria integrada para tal efecto? Creo que es uno de los retos importantes que la Secretaría Ejecutiva tendrá que implementar e impulsar para lograr
que las estructuras orgánicas, tanto de los entes públicos del Estado como de los municipios, se adecúen y los reglamentos se adecúen, puesto que si no se hace así, de ninguna forma va a servir las políticas que se implementen, si no va a haber el brazo que va a estar ejecutando esas políticas. Más adelante tocaremos ese tema. Quisiera comentar, bueno, que el otro comité que integra el sistema anticorrupción es el Comité de Participación Ciudadana, que son ustedes, 5 integrantes. De alguna manera, este comité es el órgano coadyuvante para el cumplimiento de los objetivos del comité coordinador, que es el órgano de gobierno, que se vuelve el órgano de gobierno y que es la máxima autoridad de esta Secretaría Ejecutiva. De igual forma es la vinculación, ustedes serán la vinculación con las organizaciones sociales, pues para traer esos temas de inquietud que se encuentran en la sociedad, con la finalidad de erradicar la corrupción e implementar políticas integrales y estratégicas para combatir este mal. Las facultades del Comité de Participación Ciudadana, pues qué mejor que ustedes las saben realmente, y estoy seguro que a partir de que fueron designados, lo primero que hicieron fue analizar precisamente cuáles son sus facultades. Entre algunas de ellas vamos a comentar, bueno, realizar propuestas en la Comisión Ejecutiva sobre la política estatal y las políticas integrales. Hay que proponer y emitir recomendaciones no vinculantes para que el Comité Coordinador las haga. Inclusive se pueden proponer exhortos en hechos de corrupción con notable trascendencia, ¿no? De alguna manera también hay que proponer al Comité Coordinador mecanismos para que la sociedad participe en la prevención de denuncias y faltas administrativas, así como el combate a los hechos de corrupción. Otro de los esquemas es el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, que integra este sistema anticorrupción del Estado. Bueno, su objeto es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes, promover el intercambio de información de experiencias en materia de fiscalización y auditorías y recursos públicos, lo que no se está dando. Se audita de diferente manera en la Secretaría de la Contraloría, en los municipios, en la auditoría, en la Autoridad Superior de la Federación. Precisamente este Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y este Sistema Nacional de Fiscalización lo que pretende es homologar esos criterios, que vayan todos bajo una misma mística, que no se dupliquen auditorías, que no se dupliquen esfuerzos, que redunden en trabajo en vano, que sean efectivos esos trabajos de fiscalización y de auditoría. Este comité rector, bueno, se integra por el Auditor Superior del Estado, por el Secretario de la Contraloría, lo cual, les comento, no está creado a la fecha, independientemente que no es impedimento que la Secretaría Ejecutiva esté o no operando, debería estar integrado este comité coordinador, no ha sucedido. Como lo hemos comentado, he tenido la experiencia en algunas reuniones de las ASOFIS, que indican que el sistema estatal de fiscalización o los sistemas de fiscalización locales deben de permitir el avance del sistema nacional de fiscalización y alinearse a ese esquema. También lo integran este comité local de fiscalización, 7 miembros rotatorios de los municipios. Las acciones del comité coordinador, bueno, pues es precisamente homologar los procesos en materia de auditoría y fiscalización, entre otros aspectos. Hay un punto muy importante que quisiera tocar, ya entrando un poquito más en materia, que es la visión del sistema estatal anticorrupción. Ustedes, dentro de los planteamientos que formulan al momento de citarnos, hablan de cuál es la visión del sistema estatal anticorrupción. Sin duda alguna, bueno, el sistema en Guerrero debe consolidarse como la instancia coordinadora de autoridades competentes en la materia para prevenir, detectar, sancionar hechos de corrupción y faltas administrativas. Asimismo, coordinarse para armonizar los procesos de fiscalización y control de recursos públicos, así como de auditorías. Todo ello mediante políticas públicas, integrales, eficientes y ante los ojos y coadyuvancia de un comité de participación ciudadana o de la ciudadanía que está representado en este caso por ustedes. Hablando del sistema estatal anticorrupción, pues no podemos dejar pasar el tema de la Secretaría Ejecutiva, que es el brazo operador, el brazo técnico que habrá de ejecutar e implementar todas las políticas anticorrupción que se puedan generar y todos los esquemas que se planteen por parte de la Comisión Ejecutiva, del propio Comité Coordinador. Y bajo ese contexto, bueno, tenemos que la Secretaría Ejecutiva es un organismo público descentralizado, afortunadamente es no sectorizado a ninguna dependencia, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio como todos los OPDs, tiene autonomía técnica y de gestión, que eso es importantísimo para que pueda actuar de manera imparcial e independiente, y bueno, contará con una estructura operativa para sus atribuciones, como lo debe ser el órgano de gobierno, que será la máxima autoridad, una comisión ejecutiva y un secretario técnico. Esta comisión ejecutiva estará integrada, desde luego, por ustedes como ciudadanos, con excepción del presidente y el secretario técnico, quienes proveerán insumos necesarios al comité coordinador para precisamente realizar las actividades que le competen conforme a la ley. Será el apoyo técnico de esta Secretaría Ejecutiva, será el apoyo técnico del comité coordinador. Vamos a plantear algunos retos de la Secretaría Ejecutiva, creo que es importante tomarlos en cuenta. Y desde mi
experiencia y desde mi perspectiva, advierto yo ciertos retos a corto y otros a mediano y largo plazo. A corto plazo, sin duda alguna, bueno, es el inicio de operaciones, la estructura orgánica, el reglamento o estatuto interior, su presupuesto para el logro de objetivos y la elaboración de un plan de trabajo. Me permitiré brevemente desarrollar por el tiempo algunos de estos esquemas. El inicio de operaciones, estamos desfasados de alguna manera, porque en el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana, de la instalación del Comité Rector, pues se ha generado ya del año pasado y hasta la fecha están precisamente generándose esos avances, gracias al impulso, desde luego, de todos y cada uno de ustedes. Se señala que a más tardar 60 días hábiles siguientes a la instalación del Comité Coordinador, debe ya iniciar operaciones la Secretaría Ejecutiva. De acuerdo a una contabilidad rápida que realicé y descontando ahí algunos días inhábiles, porque la ley habla de días hábiles, dice días simplemente, pero al irse a una terminología que la propia ley establece, lo podemos considerar como días hábiles. Y la fecha límite en este caso sería aproximadamente para el día 2 de mayo, descontando los días inhábiles, en el que tendría que ya estar iniciando operaciones este sistema. Digo, nos queda aproximadamente pues 2 meses para poder ya dar curso y dar marcha a esta Secretaría Ejecutiva. ¿Cómo se va a generar cómo se va a estructurar la Secretaría Ejecutiva? Bueno, quiero comentarles que en base a mi experiencia que he tenido en el servicio público, en la Secretaría de la Contraloría, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas han estado generando reuniones ante la imperiosa necesidad de poner en marcha precisamente esta Secretaría Ejecutiva, este organismo, que si bien va a tener autonomía técnica y de gestión, no va a dejar de ser un organismo público descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo como tal. Nos hemos dado la tarea, y digo nos hemos dado porque yo he participado en ese sentido, en crear una estructura básica de esta Secretaría Ejecutiva. La considero como teniendo en la parte más alta, como máxima autoridad, al órgano de gobierno, que es el Comité Coordinador, que está integrado por las 6 autoridades de diversas instituciones, como ustedes ya lo saben, la propia auditoría, la Contraloría, la Transparencia y el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, y los demás entes que ustedes ya plenamente tienen identificados, así como presidiendo este órgano de gobierno, el licenciado Marcos Méndez Lara como presidente del Comité de Participación Ciudadana. Se genera una estructura, primeramente teniendo el órgano de gobierno, abajo teniendo una Secretaría Ejecutiva y entre ellos está una Comisión Ejecutiva. Tendrá su órgano interno de control, su unidad de vinculación interinstitucional y género. Existirá un departamento o dirección de riesgos y política anticorrupción, un departamento de asuntos jurídicos y de transparencia, un departamento de administración y finanzas o una dirección de administración y finanzas, asimismo como una dirección de servicios tecnológicos y plataforma digital. Creemos y lo digo de manera personal, que con esta estructura básica puede generarse sin duda alguna el inicio de operaciones de la Secretaría Ejecutiva. Hay una estructura más integral, donde ya se bajan, bajo estos mismos esquemas de estas áreas que se van a encargar del riesgos, política anticorrupción, jurídico, finanzas y plataformas de tecnologías, se han generado otros esquemas más hacia abajo, sin duda alguna, no sé si tenga la oportunidad de comentarlos, pero esas áreas serían áreas de apoyo que pudieran generar, bueno, las metodologías, los indicadores, precisamente el departamento de capacitación, actualización y profesionalización, en el área jurídica, bueno, otros departamentos que se encarguen de la emisión de los convenios, de los actos jurídicos que se requieran y en otros esquemas. Pero sin duda alguna, ser el órgano de gobierno, tener una comisión ejecutiva, estar la Secretaría Técnica con su órgano interno de control designado por la Contraloría del Estado, que va a estar limitada con sus funciones, no va a tener esas facultades amplias de control sobre la Secretaría Ejecutiva, porque si no se volvería ahí un choque de poderes. En ese sentido, la propia ley limita a este órgano interno de control respecto de sus facultades que tendrá de fiscalización o de control al interior de la Secretaría Ejecutiva del organismo público descentralizado. Se considera una unidad de vinculación interinstitucional que va a atender el tema de género, que es un tema ya obligado, y el Departamento de Riesgos y Política Anticorrupción, que este departamento, esta dirección, de verdad tendrá mucho que hacer para implementar todas las políticas que ustedes propongan al Comité Coordinador a través de la Comisión Ejecutiva. También vale la pena destacar que otro de los retos a corto plazo que se deben de generar es establecer un reglamento o estatuto interior. Lo establece la ley,
tiene que generarse un reglamento de estatuto interior para regular la organización, estructura, facultades y funcionamientos al interior. Si bien es cierto, la ley ya establece ciertas atribuciones, hay que especificarlas en un reglamento o en un estatuto interior. A nivel nacional ya tenemos el estatuto interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. En el Estado de Guerrero tendrá que hacerse un estatuto análogo, porque no hay que perder de vista que nuestra ley es una réplica de la ley nacional, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ante ese contexto, bueno, tanto la estructura como sus reglamentos y ordenamientos, pues tendrán que ir acorde, desde luego guardando las proporciones y midiendo las dimensiones de un Estado o federación. Entonces, sin duda alguna, el reglamento es un reto a corto plazo. El presupuesto para logro de objetivos, en este sentido, quisiera yo profundizar y quizá a lo mejor poner su conocimiento, a lo mejor ya lo saben, pero en el presupuesto de egresos del Estado de Guerrero 2019, en su artículo 71, se abrió un capítulo específico para el Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual se establece, bueno, que se destinarán recursos para el OPD. Ahí se tendrían que generar reuniones con la Secretaría de Finanzas, con el área de la Subsecretaría de Egresos, con la Dirección de Presupuesto de Egresos de los OPDs, para verificar precisamente a cuánto ascienden esos recursos y cómo se van a destinar y si están catalogados en algún capítulo o en alguna condición para empezar a trabajar, porque tenemos ya en vísperas la operación de ello, de la Secretaría Ejecutiva. También de igual forma en este decreto se establece que se asignará personal que ya esté en la nómina del Ejecutivo. Es decir, en base a la política de austeridad que se está implementando a nivel nacional y que desde el Congreso lo han visualizado así, pues no pretenden, al menos el decreto lo indica, no pretenden que se creen nuevas plazas más que la del secretario técnico. Espero ser yo quizá, pero no pretenden que se cree. Se establece que se asigne personal que ya está en la nómina. Habría que verificar qué personal se va a asignar, porque valga la expresión, si nos van a mandar o si van a mandar a personal que esté puesto a disposición, que no tenga el perfil, las características, pues creo que no va a funcionar de nada, ¿no? Se tiene que buscar perfiles dentro de las instituciones o dependencias ya existentes, perfiles de verdad que cuenten con la capacidad y con la experiencia para poder desarrollar. El trabajo del secretario técnico es muchísimo y no lo va a poder desarrollar una sola persona. Tendrá que tener una estructura adecuada. Y en base a esto, si van a asignar el personal desde allá, lo único que se autoriza es la creación del secretario técnico, pero los demás, nada, desde acá yo te mando. Digo, habría que ver las formas, porque pudiera ser que contraten a alguien y después lo manden, ¿no? Pero, y si no es así y quieren abastecer de esta estructura con personal que ya se tenga y no cuente el perfil, pues de verdad vamos a tener un tope muy grande ahí para poder avanzar. Entonces sí valdría la pena en este reto a corto plazo, pues generar las reuniones con la Secretaría de Finanzas, ya una vez instalado la Secretaría Ejecutiva, pues para verificar cuál es el personal. Y si ustedes como Comité de Participación Ciudadana o el propio Comité Coordinador, que son funcionarios titulares de las dependencias, visualizan ciertos perfiles para que puedan coadyuvar y de verdad esto pueda avanzar, va a ser necesario. Sin duda alguna, estas reuniones con finanzas para este esquema son urgentes. Prácticamente una vez designándose el secretario, yo creo que deberían de empezar a generarse esas reuniones. También habla de que se transferirán bienes muebles, yo le agregaría inmuebles. ¿Dónde estamos ahorita trabajando? En un inmueble prestado, vale la pena que ya estuviera un bien inmueble, al menos rentado y si no asignado por el propio Ejecutivo. También se autoriza la creación de la figura de secretario técnico, como ya lo habíamos comentado. Bueno, creo que el tema del presupuesto es un tema muy importante. Sin dinero pues no se puede operar, no se puede ejecutar. Todas las ideas que ustedes puedan traer o que puedan recabar de la sociedad o que el propio comité coordinador, el órgano de gobierno quiera establecer, sin una estructura elemental ni recursos, creo que van a ser trabajos infructíferos. Quisiera avanzar rápidamente. Bueno, hay otros aspectos a corto plazo, es la elaboración de un plan de trabajo. Considero que debería ser un plan de trabajo ambicioso, bajo 4 líneas de acción que hablan de mecanismos de coordinación, políticas públicas, fomento de difusión y otros aspectos como la medición de resultados, que es importante. A largo plazo, bueno, pues, sin duda alguna tenemos que ver el tema de las estructuras orgánicas, de los entes encargados al combate a la corrupción y la armonización de leyes y reglamentos. No la tienen. Estamos trabajando con órganos internos de control que no están funcionando como lo marca la ley. No tienen sus autoridades investigadoras, resolutoras, investigadoras, su área de quejas, denuncias, no las tienen. Los ayuntamientos, de verdad, lo puedo ver yo en el día a día de mi trabajo, no tienen esa operatividad. Por ese motivo no se puede combatir a la corrupción. Tenemos de verdad que generar un esquema
para apoyar a esos entes encargados de combatir la corrupción un esquema viable para ese efecto, ¿no? Para que lo puedan hacer. Proponer políticas públicas, diseñar metodologías, indicadores, poner en marcha el sistema digital. Son 6 plataformas básicas que se tienen que instrumentar. Y ya hay algunas, Compranet Guerrero, Declaranet, pero eso está al interior del Ejecutivo. Estas plataformas abarcan toda la entidad, todos los municipios autónomos y las propias dependencias. Entonces ahí sí hay un gran trabajo que hacer. Y generalizar esos sistemas, y nos toca administrarlos. A la Secretaría Ejecutiva les toca la administración. Las funciones, bueno, del secretario técnico, como ya lo saben, bueno, es realizar el trabajo directivo, técnico, administrativo y de operación del OPD. Realmente le corresponde arrastrar el lápiz. No lo va a poder hacer solo si no cuenta con una estructura adecuada. Por eso yo sí les pediré a ustedes que sea quien sea el que designen como secretario técnico o en base a la terna y el comité coordinador decida, sí de verdad pugnen porque sea una estructura funcional. Si se va a generar una estructura básica y que no pueda llegar a mayores alcances, de verdad lo veo bastante delicado y no se va a avanzar en este tema que ya de por sí es una demanda ciudadana y un clamor y un grito específico, y ahorita con estos cambios políticos que se han habido, sin duda alguna el tema anticorrupción es un tema que va a jugar un papel muy importante. Bueno, sin duda alguna me quisiera terminar esta presentación y estar a sus órdenes en las preguntas con un argumento que virtió una organización no gubernamental a través de su presidente, el licenciado Enrique Bojorquez, de Transparencia Mexicana, y hace unos meses de una conferencia a Carmen Aristegui, o una entrevista más bien, y señala él, concluye diciendo que ni prevención eficaz ni justicia efectiva en las acciones anticorrupción. ¿Qué está pasando? No hay una prevención eficaz, no hay estructuras, no hay elementos para de verdad erradicar la corrupción. Y él se refería a que no existe justicia efectiva en las acciones anticorrupción cuando indica que no hay resarcimiento a las arcas del daño, no hay gente, de alguna manera, funcionarios detenidos, no hay instrumentados procedimientos y inhabilitaciones, al menos si existen, no están públicos. Y precisamente por eso este conjunto de esfuerzos que va a realizar el sistema a través del comité coordinador y de la propia comisión ejecutiva, que ustedes estarán presentes, pues sin duda alguna ayudará mucho para que en el Estado se pueda combatir la corrupción. Por el momento, pues creo que se me ha agotado el tiempo y les agradezco permitirme expresarme de antemano. Sé que tienen mucha experiencia todos ustedes aquí y reconozco su trayectoria de todos. Reconozco inclusive la forma en la que llegaron a ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana mediante este proceso abierto, público y transparente, y pues me agrada estar participando, y como lo dije en mi exposición de motivos, me siento muy entusiasmado y ojalá pueda yo aportar mis conocimientos, mi experiencia, pues para coadyuvar de verdad en la implementación real de este sistema estatal anticorrupción en Guerrero, con los conocimientos que he adquirido a través de algunos años ya en la administración pública del Estado. Gracias a todos por escucharme. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Manuel. Y ahora pues vamos a pasar a una sesión de preguntas de parte de mis compañeras y compañeros del Comité de Participación Ciudadana, y me voy a permitir comenzar con estas preguntas. La primera sería, me llamó mucho la atención la incorporación, lo que comentabas de la incorporación de los municipios hacia el sistema. La ley no tiene mucha claridad al respecto. ¿Cuál sería la ruta que tú propondrías para incorporar a estos municipios, que hay mucho que hacer ahí en materia anticorrupción, a este sistema? ¿Cuál sería esa ruta? ¿Cómo iniciarías tú? ¿Qué propondrías? Sí, sin duda alguna, bueno, el precepto legal y el fundamento legal está establecido en la propia ley. Bajo ese contexto, de entrada, la ruta inicial sería con fundamento en el artículo establecido en la ley del sistema. Esa ruta se generaría a través de coordinaciones, generar trabajos al interior de los municipios, primeramente capacitaciones, considero yo, y después empezar a incluir a los órganos internos de control, que ya en base a las reformas en materia anticorrupción se ha generado la ley orgánica del municipio, que ya no va a ser designado por el presidente, sino ya va a tener cierta autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus funciones. A través de los órganos internos de control, considero yo que se deberían de incluir o de incorporar al sistema estatal anticorrupción. Creo que sería la ruta más práctica y más imparcial.
no podríamos incluirlos a través del presidente o a través de su subsecretario de Finanzas, director de Finanzas, puesto que esto podría generar un esquema ahí de choque y de conflicto, a lo mejor hasta de algún interés, y por ende considero que el hecho de reforzar a los órganos internos de control y que se integren realmente como deben de integrarse conforme a la ley orgánica del municipio y que se doten de esa autonomía técnica, de esa imparcialidad al ser elegidos por los miembros del Cabildo, creo que es la ruta, ¿no? A través de los órganos internos de control municipal, desde luego que se encuentren debidamente estructurados como lo marca la ley. Gracias, Manuel. Y una segunda pregunta. ¿Cómo cómo debería funcionar operativamente la relación entre la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción? Ok, sin duda alguna, bueno, la Comisión Ejecutiva estarán todos ustedes 4, con excepción de usted, presidente, y el secretario técnico que tenga a bien elegir. Sin duda alguna, esta relación debe ser una relación precisamente de coordinación, donde el secretario técnico provea los insumos necesarios para que esa comisión ejecutiva pueda, a su vez, proveer las políticas y las políticas integrales al comité coordinador para que sean aprobados. Tiene que ser una relación de apoyo institucional y de coordinación permanente. Tan es así que en la comisión ejecutiva forma parte el secretario técnico. Entonces, la relación tiene que ser integral. No se puede ver la figura del secretario técnico independiente y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que integran esa comisión por aparte. Tienen que trabajar de manera coordinada e integral, bajo el apoyo mutuo respecto de las acciones y trabajos que se quieran realizar, proponiendo a ambos políticas y estrategias para llevarlas al seno del órgano de gobierno, del Comité Coordinador, para ser aprobadas. Muy bien, pues les voy a pasar la palabra a mis compañeros. Elizabeth. Gracias. Pues yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el conflicto ético más importante al que te has enfrentado en tu vida profesional y cómo lo has solucionado? Bueno, sin duda alguna, el trabajar en el servicio público genera ciertos esquemas y cuando tienes cierta responsabilidad, sin duda alguna te enfrentas a muchos conflictos éticos, inclusive hasta de intereses, a los cuales tienes que actuar con integridad. Yo quiero decirles que de alguna manera, y lo expuse en mi currículum, la forma de conducirme en mi vida pública ha sido bajo los principios de integridad. Creo que sabiendo mi trayectoria y queriendo no afectarla, sin duda alguna nunca me he involucrado en temas de los cuales me pueda considerar yo que estoy afectando el servicio público. Creo que la ética, la integridad en el servicio público, en el servidor público, son uno de los principios elementales que deben de tener para poder seguir adelante. Y creo que todos los que estamos aquí nos hemos conducido bajo esos principios y eso nos ha traído a estar sentados aquí a ustedes y seguramente de alguna forma me trae aquí. Y con esta cara en alto les puedo decir que no tengo conflictos de intereses, no he tenido problemas éticos profesionales en los cuales yo tenga que esconderme de alguna forma. Y finalmente, ¿por qué consideras que eres tú un candidato idóneo? ¿Qué cualidades tienes para desempeñar este cargo? Sin duda alguna, lo comenté en la carta de exposición de motivos, su servidor ha trabajado a lo largo de más de 9 años en la administración pública, más de 10 años, casi 10 años, y más de 7 años me he desempeñado en los órganos como colaborador en las áreas jurídicas, como asesor en los órganos de fiscalización. Tuve la oportunidad de trabajar con el contador Ignacio Rendón en la Auditoría General del Estado durante un periodo de 2 años. Trabajé en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, prácticamente he estado con todos los contralores en diversos momentos, desde la administración del licenciado Ángel Aguirre Rivero a la actualidad. Y después también estuve en la Auditoría General del Estado, trabajando con el licenciado Arturo Lataván López como coordinador de asuntos jurídicos. Cuando estuve con el contador Rendón estuve como subdirector de asuntos jurídicos, viendo temas importantes para combatir la corrupción. De alguna manera, viendo temas de verdad muy, muy relevantes, y ajustarnos siempre a la normatividad. Creo que
el tema de la fiscalización, la rendición de cuentas han sido pues uno de los principales acciones que yo he realizado a través de procedimientos, inclusive ejercicio de la acción que me corresponde en base a mis atribuciones. Y sin duda alguna creo tener la experiencia, creo tener los conocimientos, creo tener los cursos, las capacitaciones, los talleres necesarios, las horas de investigación y de capacitación necesarias, las agregué a mi currículum y de verdad he estado en cursos, en talleres en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública y de verdad me siento yo muy actualizado en estos temas, por eso me animé a participar. De verdad no hubiese querido yo venir a un tema que no conociera, creo que ya estos 7 años por más y gracias a la propia estructura de la administración te permite que nos vayamos capacitando. Seguramente yo vi poca convocatoria, vi 7 personas que participaron, yo esperaba enfrentarme a unos 30, de verdad, pero falta ímpetu, falta voluntad y pudiera ser que también falte capacitación. Gracias a Dios, la capacitación se me ha dado, puesto que a lo largo de estos 7 años, pues, ¿a dónde están las capacitaciones? Pues precisamente al personal, al servidor público, que es otro de los esquemas que tenemos que también impulsar, la profesionalización y la capacitación de los servidores públicos. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción si no saben cómo combatirla en los municipios? Si en el propio Estado no se sabe cómo combatirla. Si aquí en el Estado no están integrados los órganos internos de control, los órganos autónomos no lo están integrando como lo marca la Constitución. Los órganos internos de control de las dependencias todavía no pasan, no se transfieren a la Secretaría de la Contraloría. Y hay un exhorto del Congreso del Estado en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos profesionalizar, necesitamos estructurar, necesitamos generar una ruta de verdad de desahogo y de capacitación para que el sistema funcione. Y creo que esa es una de las labores importantes que la Secretaría Ejecutiva tiene que llevar a cabo, desde luego con toda la participación de los ciudadanos a través de ustedes y con los conocimientos y la buena voluntad que deba tener el comité coordinador. Bueno, licenciado Manuel, antes que nada te felicito por Gracias. tu ponencia. Yo tengo dos preguntas. Hablando de la corrupción en nuestro país, que tenemos conocimiento de que somos uno de los países más corruptos en el mundo, ¿a qué crees que se deba que esa corrupción en nuestro país ha llegado a estos niveles? ¿A qué se debe? ¿Por qué hemos llegado? ¿Por qué se ha permitido llegar a esta corrupción? Sin duda alguna la corrupción no es un tema único del país ni del Estado. Creo que el tema de la corrupción permea a todo el mundo. Desgraciadamente es un mal que ha costado mucho trabajo erradicar. Existen muchos factores, sin duda alguna hay diversos estudios del por qué la corrupción ha llegado a estos límites o ha tenido estos alcances. Considero yo que la falta de integridad y la falta de capacitación, la falta de ética del servicio público es uno de los principales factores. El hecho de que la ciudadanía crea que todo se puede resolver mediante una recomendación, mediante dinero, el generar ese esquema, esa ideología, ha abonado más. La falta de integridad, de ética de los servicios públicos y que la ciudadanía dice así se puede resolver, genera una bola de nieve que día con día va creciendo. El Estado ha hecho muchos esfuerzos precisamente por combatir esta corrupción, pero esos esfuerzos, como ya lo decía, han sido aislados, son independientes. Creo que es el momento indicado y estamos en el momento ideal para que este sistema nacional anticorrupción y el sistema local de verdad conjugue esos esfuerzos y unifique a esas instituciones encargadas de combatir la corrupción, puesto que de no hacerse así va a seguir incrementando la corrupción. Uno de los principales factores precisamente es la falta de ética e integridad al interior del seno del servicio público y la percepción de la ciudadanía, del saber que de alguna manera se pueden resolver las cosas bajo una mordida, bajo una recomendación, bajo dinero o bajo otros esquemas que han implementado, pues que acrecente este tema. Tuve la oportunidad precisamente de leer la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, que en el Estado de Guerrero también será una labor ardua alinearnos a esa política una vez que sea aprobado. Y bueno, se generan varios esquemas, precisamente el tema del altos niveles de impunidad en materia de faltas administrativas. Se cometen infracciones, se cometen irregularidades, no son sancionadas. Y si son sancionadas, nadie lo sabe,
¿Por qué? Porque no se publica, no se transparenta esos aspectos. Los delitos los delitos de corrupción tampoco son sancionados. La Fiscalía, yo quisiera saber de verdad si la Fiscalía tiene integradas algunas denuncias, ha consignado algunos procedimientos. ¿Es reciente su creación? Sí, pero los delitos son día con día. Ahorita con la entrega de recepción de los municipios se generaron infinidad de conductas delictivas porque se llevaron toda la documentación, toda la información y los órganos internos de control no saben ni cómo actuar. Y es donde tenemos que participar con la capacitación a esos órganos internos que van a ser los mecanismos para combatir la corrupción en primera instancia en los municipios, y en el Estado se tienen que fortalecer también los órganos internos de control a través de políticas de control interno. Otro de los temas, bueno, el por qué usted comentaba, ha acrecentado el tema de la corrupción. Bueno, pues existen amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público que abren la puerta a la arbitrariedad. ¿Qué pasa? No se transparenta, no se transparentaba, apenas se está transparentando. Con la reforma del 2014, dotando de autonomía al órgano garante y obligando a los estados que tengan, ampliando los entes obligados, imponiendo ya sanciones a quien no transparente, se empieza a disipar esa discrecionalidad del Estado en el ejercicio de los recursos públicos. Sin duda alguna, si no se disipa esa discrecionalidad, genera arbitrariedad. También el débil involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en el combate a la corrupción. La sociedad no está involucrada. No, ¿por qué? Porque se vuelve parte del mal. Entonces necesitamos crear políticas, crear cursos, crear de veras conciencia en la ciudadanía de que esto debe cambiar y de que esto va a cambiar mediante las políticas tanto que se integren a nivel nacional como las políticas locales que se puedan generar en base a las circunstancias del Estado. Creo que sería mi respuesta, contador. Una segunda pregunta. Has hablado de los órganos internos de control municipal. Sí. Y como bien sabemos, estos órganos internos de control municipal ahora formarán parte de este Comité de Fiscalización Estatal, la cual se integra por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría y precisamente los órganos internos de control municipal. Hemos hablado de que no han funcionado, no han trabajado. ¿Qué harías, qué política impondríamos para que los órganos internos de control realmente funcionen y ayuden? Porque la idea es del Comité de Fiscalización Estatal es precisamente abarcar un universo fiscalizable más alto, amplio, aparte de lo que tú comentabas. ¿Qué haríamos ahí? Sí. Sin duda alguna, de verdad es triste ver que hasta que no les impusieron por obligación a los municipios la necesidad de tener sus órganos internos de control, lo estén haciendo. Teníamos 5 o 6 municipios hasta antes de la reforma de la Ley Orgánica Municipal el año pasado, el 29 de septiembre, que entró en vigor. Hasta antes de esa reforma teníamos 6 o 7 controladores internos. Los demás, ahí se la llevaban, sin controlador interno. A partir de la reforma, bueno, se obliga a crear órganos internos de control. Creo yo que estos órganos internos de control se deben de estructurar adecuadamente para que puedan generar la información que se requiere para en su momento entrar a combatir la corrupción. Si no se tiene información de esos órganos, que esos órganos internos de control recaben, si no generan auditorías, si no generan controles internos al interior, si no generan procesos al interior del municipio, ¿de dónde vamos a sacar la información? La información está ahí, con ellos. Es la primera mano donde se tiene que echar para que la comisión ejecutiva o el comité coordinador tenga los elementos de ver cómo se encuentran cada uno de los municipios. De no hacerse así, de no estructurarlos adecuadamente, de no ponerlos a funcionar como lo marca la norma, y si no cumple con lo que marca la ley, pues de alguna manera iniciar los procedimientos para removerlos, porque no pueden ya fungir esos órganos internos de control al mandato del presidente municipal o del secretario de Finanzas o del secretario general del ayuntamiento, porque de alguna manera pues, se pierde el esquema de la imparcialidad. Creo que el fortalecer a esos órganos internos de control pudiera coadyuvar a que de alguna manera en este sistema estatal de fiscalización que se pretende implementar, pues se fortalezca a raíz de auditorías integrales, a raíz de métodos, homologación de procesos que se tienen que hacer. Y la capacitación va a ser uno de los principales factores que se tienen que dar. Muy buenas tardes, Manuel, bienvenido. Hola. Mi primer pregunta sería, ¿qué otros objetivos y funciones crees que debería tener la figura de secretario técnico
independientemente de lo que nos marca la ley? ¿Cuál sería ese plus que Manuel le daría a la Secretaría Técnica? Bueno, sin duda alguna, primeramente como abogado, pues debemos sujetarnos a lo que marca la ley, usted ya lo ha dicho. ¿Cuál sería el plus? Pues creo que debemos de partir de desarrollar un trabajo ético, un trabajo profesional. Estamos bien sabidos que el secretario técnico tiene un mar de funciones al interior de la ley. Creo que el elemento importante es allegarse de verdad de personal con los perfiles adecuados para que de alguna manera las políticas, los procedimientos, la metodología que ustedes tengan a bien impulsar a través de la Comisión Ejecutiva, pues de alguna manera tenga ese avance. El secretario técnico va a realizar el trabajo directivo, técnico, administrativo y de operación del OPD. O sea, ¿va a realizar todo? Sí. Sin duda alguna creo que la estructura funcional es uno de los principales parámetros. El secretario técnico debe aportar toda su experiencia, todo su profesionalismo e impulsar y trabajar coordinadamente con la Comisión Ejecutiva para sacar avante precisamente sus proyectos, metodologías, indicadores, políticas anticorrupción y de alguna manera pues generar evaluaciones a la política que se está implementando, verificar si aportar estudios en la materia. La administración de las plataformas digitales tendrá que ser un rubro muy importante. Establece el propio presupuesto de egresos que hace rato mencionaba, que la Secretaría de Contraloría, en coordinación con el área de tecnologías de la información, van a crear esos sistemas. Pues de verdad lo digo con todo respeto, no sé cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a hacer, porque si el Declaranet Guerrero, que solamente alberga 6,000 servidores públicos, incluyendo los órganos autónomos que se afilian mediante convenio, no se da abasto. Con estos nuevos formatos que vienen a nivel nacional, que dicho sea de paso ya están frenados por alguna forma por la Secretaría de la Función Pública, de verdad, esos sistemas es un mar de información. Ese Declaranet es para el Ejecutivo, Compranet para el Ejecutivo, el RUSPEF a nivel federal, que se tiene que crear uno a nivel Estado de los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación públicas, pues a nivel federal se tiene, en el Estado no se tiene. Entonces, de alguna manera esas plataformas tienen que ser unas plataformas integrales. Es un tema de verdad de mucha labor. Y para colmo, establece que no se pueden contratar ni despachos, ni nadie, sino simplemente la Contraloría, con la área de tecnología de la información, será quien en su momento cree esos sistemas. Si no se ha podido crear el sistema de Declaranet, no se ha podido tenerlo al nivel de las expectativas, de verdad el crear esos sistemas va a requerir. Ahí seguramente se va a necesitar que ustedes como miembros de este Comité de Participación Ciudadana intervengan ante el Congreso del Estado para que quizá hagan alguna modificación y permitan o de alguna manera se busquen los cauces para implementar todas estas plataformas digitales y alinearlas, no solamente en el Estado y municipios, que son los que van a abastecer, sino alinearlas a la plataforma nacional. Creo que son aspectos que se pudieran aportar. La práctica me ha dicho que si no se desarrollan los proyectos, que si no se impulsan y que si no se tiene un plan de trabajo adecuado, que también es importante, pues los trabajos van a ser aislados, van a ser infructíferos. Manuel, la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con otra naturaleza, pero que va en función precisamente del perfil o la actividad que tiene que tener el secretario técnico. Hemos visto tu capacidad técnica, tu desenvolvimiento, tu experiencia en las áreas del servicio público, pero también el ingrediente más importante es el ciudadano. En la parte del ingrediente ciudadano no hay en tu experiencia participación o actividad desde organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, para mí, me refleja un reto importante con respecto a tu perfil. Te pregunto lo siguiente: de ser esta una oportunidad para poder ver los trabajos que se puedan llevar a cabo con sociedad civil y, sobre todo, tener la confianza de que una persona postulada por parte del servicio público pueda tener actividad y contacto con sociedades, con organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo enfrentarías estos retos para trabajar con estas organizaciones? Sí.
Sin duda alguna, el esquema del sistema anticorrupción involucra y obliga la participación de la ciudadanía. Ya no es opcional, ya es obligatorio, también así que estamos aquí presentes, ¿no? Creo que el Comité de Participación Ciudadana es un comité representativo de toda la sociedad, donde inclusive está integrado por diversos perfiles y fue en su momento integrado por diversas postulaciones de múltiples organizaciones sociales. Yo sí veo el tema de que las organizaciones sociales han sido un poco apáticas para involucrarse en los procesos o en los temas políticas anticorrupción en general. La coordinación que se debe tener del secretario técnico, ya en específico, con las organizaciones sociales, tiene que ser precisamente para recabar proyectos, iniciativas, pues para verificar cuál es la prioridad de la política anticorrupción que se pretende implementar. Necesitamos ver qué la ciudadanía está observando, qué es lo que realmente piensa que debe cambiar. Porque la corrupción son un mar de factores los que la generan, pero ¿por dónde está visualizado por parte de la ciudadanía? Creo que se deben de elaborar de manera conjunta programas, proyectos, iniciativas y acciones, y se debe involucrar a la sociedad para que aporte mediante estudios, mediante iniciativas, los elementos que tengan visualizados para combatir la corrupción. A nivel nacional, la política nacional anticorrupción, el proyecto que ya se tiene, la propuesta que ya se tiene del año pasado, que está en análisis seguramente, establece y recoge precisamente uno de los esquemas para integrarla, fue múltiples reuniones con organizaciones sociales. Es decir, la política anticorrupción no está dada por el comité coordinador ni por ustedes como Comité de Participación Ciudadana. Apoyan. La Secretaría Ejecutiva Nacional tuvo que sentarse con organizaciones sociales para ver cuál es el clamor para el combate a la corrupción. Hubo múltiples reuniones para poder llegar a una propuesta de un plan o de una propuesta de la política nacional anticorrupción. Creo que el buscar los cauces, generar reuniones, buscar cuál es el clamor de la sociedad sería uno de los principales elementos para poder adquirir pues las ideas y los elementos para integrar una política estatal anticorrupción en Guerrero que vaya acorde a las necesidades de la ciudadanía. Bien, pues creo que agotamos las preguntas y con esto concluiríamos tu participación en esta fase de entrevistas que teníamos programado para este día. Te informamos que va a haber un proceso de deliberación que va a comenzar el 1 de marzo y vamos a publicar los resultados el día 4 de marzo, ya con la terna que hayamos seleccionado para presentarla ante el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por lo que te solicitamos estés atento a estos resultados y bueno, agradecer tu participación. Al contrario. Y por esta ocasión sería todo.